El olor de Tijuana es una mezcla de asfalto caliente, diésel quemado y la promesa salada del océano que nunca llega a limpiar del todo el aire. Para Raúl Morales, ese olor era simplemente el aroma del trabajo. A sus 45 años, su mundo estaba confinado a los límites de su taller mecánico, un modesto edificio de bloques de hormigón en una colonia obrera donde el óxido era un color más en la paleta del paisaje. Sus manos, permanentemente manchadas de una grasa que parecía haberse fusionado con su piel, eran el mapa de su vida. Cada cicatriz una transmisión reconstruida, cada callo un motor devuelto a la vida. Raúl era un hombre de pocas palabras y de una honestidad casi anacrónica. En una ciudad que vibraba con el pulso del crimen organizado, él era una isla de neutralidad, un hombre invisible que bajaba la cabeza, hacía su trabajo con una habilidad casi artística y nunca, jamás, hacía preguntas. Su rutina era un ritual inmutable, un ciclo de 16 horas que comenzaba antes del amanecer y terminaba mucho después del anochecer. El café negro y amargo era su combustible, el zumbido de las herramientas eléctricas su música. Los vecinos lo respetaban, no solo por su pericia con los fierros, sino por su integridad. Si Raúl decía que una pieza necesitaba ser reemplazada, era porque realmente lo necesitaba, pero esa honestidad, en un mundo de atajos y engaños, lo mantenía perpetuamente al borde del abismo financiero. Cada peso que ganaba ya estaba destinado a pagar las deudas, la renta del taller, la modesta comida en la mesa. Vivía en una cuerda floja económica, manteniendo el equilibrio por pura fuerza de voluntad, sin una red de seguridad que lo salvara de la caída que sentía inminente. Esa caída tenía un nombre y una fecha límite: Sofía. Su hija de 10 años, la luz que iluminaba el oscuro y grasiento mundo de Raúl, estaba perdiendo la vista. El diagnóstico había sido un golpe brutal, una palabra clínica y fría para una pesadilla muy real, una enfermedad ocular degenerativa, rara y agresiva. Los doctores en Tijuana habían sido claros: sin una serie de cirugías experimentales disponibles solo en un puñado de hospitales en Estados Unidos, Sofía estaría completamente ciega en menos de un año. El costo de la primera intervención era una cifra que le parecía una broma cruel, un universo de distancia de su realidad. Cada día, cuando volvía a casa y veía a Sofía entrecerrar los ojos para enfocar su rostro, sentía una presión en el pecho, un peso que lo estaba aplastando, moliendo sus huesos hasta convertirlos en polvo. La oportunidad, como suele suceder, llegó disfrazada de problema. Una tarde, dos jóvenes de miradas vacías y músculos tensos bajo sus camisetas de diseñador estacionaron un Jeep Grand Cherokee negro, blindado y reluciente, en la entrada de su taller. El vehículo era una bestia de acero y tecnología, una fortaleza rodante que gritaba poder y peligro. «Tiene un fallo eléctrico», dijo uno de ellos, sin molestarse en dar más detalles. «Arréglalo». La orden flotó en el aire, cargada de una amenaza implícita. Raúl simplemente asintió. Era una chamba más, aunque el cliente fuera, evidentemente, del tipo que no pagaba con cheques. Durante horas, se sumergió en las entrañas del vehículo. La electrónica de un coche blindado era un laberinto de cables y sistemas redundantes, un desafío que, en otras circunstancias, habría disfrutado. El fallo estaba en un arnés debajo del asiento del copiloto. Un trabajo tedioso pero no complicado. Mientras seguía el cableado, sus dedos tropezaron con una placa de metal que no pertenecía al diseño de fábrica. La curiosidad, esa peligrosa comezón, lo venció. Tras examinarla, descubrió que era la cubierta de un compartimento secreto, asegurado por una cerradura electrónica. Jugando con las secuencias de los cables, como un pianista probando acordes, de repente escuchó un suave clic. La placa se abrió. Su corazón comenzó a martillar contra sus costillas. Dentro, iluminados por la débil luz de su lámpara de trabajo, había paquetes y paquetes de billetes, perfectamente envueltos en plástico al vacío. Eran fajos de 500 pesos, ordenados con una precisión casi militar. Tomó uno, sintiendo el peso ilícito en su mano. Hizo un cálculo rápido, y la cifra le robó el aliento. Cerca de 15 millones de pesos.
El pánico fue una descarga eléctrica que lo paralizó. Cerró el compartimento de golpe, como si el dinero pudiera quemarle la piel. Sabía al instinto quién pertenecía a ese auto. Sabía a quién pertenecía ese dinero. CTNG, Cártel Jalisco Nueva Generación. Las siglas eran un sinónimo de muerte en Tijuana. Su primer instinto fue soldar la maldita placa, arreglar el fallo eléctrico y olvidar lo que había visto. Era un hombre muerto si se enteraban. Trabajó con manos temblorosas, su mente un torbellino de miedo. Terminó la reparación, pero no pudo llamar a los dueños. Dejó el taller cerrado y se fue a casa, el secreto ardiendo en su interior. Necesitaba pensar, pero pensar era imposible. El miedo era una niebla espesa que ahogaba cualquier pensamiento racional. Esa noche, el destino le dio el empujón final. Encontró a Sofía en el sofá, llorando en silencio, con un libro abierto en su regazo. «Papi, no puedo ver las letras», sollozó, su voz rota. Se pusieron todas borrosas. En ese instante, el mundo de Raúl se encogió hasta caber en esa frase. La enfermedad no era una abstracción futura, era un ladrón que le estaba robando a su hija en ese mismo momento, frente a sus ojos. Más tarde el teléfono sonó. Era el asistente del especialista recordándole que la ventana de tiempo para programar la primera cirugía, la que podía detener el avance de la degeneración, se estaba cerrando. La impotencia lo golpeó con la fuerza de un mazo. Era un buen hombre, un trabajador honesto, ¿y de qué servía? No podía salvar a su propia hija. La decisión se cristalizó en su alma, no como una elección, sino como una inevitabilidad. La honestidad era un lujo que ya no podía permitirse. El miedo al cártel era inmenso, pero el terror de ver a su hija sumirse en la oscuridad era infinitamente mayor. Esperó a que su esposa Elena y Sofía se durmieran. Luego, en el silencio de la medianoche, regresó al taller. No era el mismo hombre que lo había dejado horas antes. Se movió con una determinación fría y precisa. Abrió el compartimento secreto, transfirió los paquetes de dinero a una vieja caja de herramientas metálica, de esas que todos los mecánicos tienen. La llenó con trapos grasientos para ocultar el contenido. Luego cerró el compartimento vacío, verificó por última vez que su reparación eléctrica era perfecta y llamó al número que le habían dejado. «El auto está listo», dijo, su voz extrañamente calmada. Había cruzado la línea. Raúl Morales, el mecánico invisible, acababa de robarle al diablo. El sol de la mañana siguiente pareció demasiado brillante, casi acusador. Cuando los mismos dos jóvenes recogieron el jeep, Raúl sintió sus miradas perforándolo, buscando alguna señal de traición, pero su rostro era una máscara de normalidad profesional. Les explicó el problema eléctrico con jerga técnica, les cobró una cantidad razonable por su tiempo y observó cómo la fortaleza negra se alejaba, llevándose consigo su antigua vida. El alivio que sintió fue efímero, reemplazado casi de inmediato por una adrenalina helada. Tenía 15 millones de pesos en una caja de herramientas oxidada. Era el hombre más rico y el más sentenciado de Tijuana. Su plan, nacido de la desesperación más que de la estrategia, era simple: usar una fracción del dinero para comprar una camioneta vieja, cargar a su familia y huir hacia el sur, a las vastas y desoladas extensiones de la Baja California. Desaparecer en algún pueblo pesquero olvidado hasta encontrar la manera de cruzar a su hija a los Estados Unidos. Esa noche le contó todo a Elena, su esposa. La reacción inicial de ella fue de puro terror. Vio la locura en sus ojos, el abismo al que se había asomado. «Estás loco, Raúl. Nos van a cazar como a perros». Pero mientras él le explicaba, no con justificaciones, sino con el dolor desnudo de un padre acorralado, mostrando el rostro dormido de Sofía, la lealtad de Elena venció a su miedo. Entendió que Raúl no había tenido elección, que cualquier padre habría hecho lo mismo. Se convirtió en su cómplice, su primera y única aliada en esa guerra no declarada. Juntos comenzaron a prepararse. Elena, usando su red de comadres del barrio, empezó a esparcir sutilmente el rumor de que estaban planeando mudarse a Guadalajara para cuidar de un pariente enfermo, una cortina de humo para cubrir su verdadera dirección. Mientras tanto,
En una bodega industrial que servía como centro de operaciones, la ausencia del dinero fue descubierta. La entrega no había llegado a su destino. El mensajero que había olvidado el dinero en el compartimento secreto ya había sido tratado, un eufemismo brutal para un final rápido y violento. El jefe de la plaza, un hombre corpulento y sin cuello conocido como el Martillo, no gritó. Su ira era fría, concentrada. Para él, los 15 millones eran una molestia, no una catástrofe. El verdadero problema era la disciplina, la audacia del robo. Era una afrenta a la autoridad del CJNG. El auto fue a un taller, dijo uno de sus lugartenientes. El Martillo asintió lentamente. Entonces traigan al mecánico y activen el rastreador. No sabían que el dinero había sido movido. Solo, ¿qué estaba faltando? Raúl no era un criminal, pero era un hombre meticuloso. El instinto de conservación, ahora agudizado al máximo, le decía que no podía dejar el dinero en la caja de herramientas para siempre. Decidió transferirlo a un lugar más seguro, dentro de los paneles de la puerta de la vieja Ford Ranger que había comprado en efectivo esa misma tarde. Fue durante este proceso, mientras manejaba los paquetes de billetes, que su experiencia con la electrónica le salvó la vida. Uno de los fajos se sentía ligeramente más pesado, más rígido. Con la curiosidad de un mecánico desarmando una pieza nueva, abrió el envoltorio al vacío. Dentro, anidado entre los billetes, encontró un pequeño disco negro, no más grande que una moneda. Un rastreador GPS. Un sudor frío recorrió su espalda. Habían estado a punto de llevarlos directamente a su puerta. Con una precisión quirúrgica, extrajo el diminuto dispositivo. Sabía que simplemente destruirlo no era suficiente. Necesitaban ganar tiempo. Se dirigió a la central de autobuses, compró un boleto a Mazatlán y justo antes de que el camión partiera, deslizó el rastreador en el bolsillo exterior de la maleta de un pasajero desprevenido. Observó cómo el autobús se perdía en el tráfico, llevándose consigo la señal que el cártel estaba siguiendo. Pero la victoria fue agridulce. Sabía que el rastreador, antes de ser movido, ya les habría dado una ubicación general, un radio de unas pocas manzanas alrededor de su taller y su casa. Ya no. Estaban buscando una aguja en un pajar. Ahora tenían el pajar. La cacería se había vuelto personal e inminente. El rostro de Raúl, capturado por la cámara de seguridad de una tienda cercana a su taller, fue distribuido a cientos de halcones por toda la ciudad. Desesperado, Raúl hizo la única llamada que podía, a Jesús Chuy Robles, el dueño de El Yonque Grande, un cementerio de automóviles que se extendía por hectáreas en las afueras de la ciudad. Chuy era un hombre viejo y curtido, un filósofo del óxido y el metal para quien Raúl había hecho innumerables favores a lo largo de los años, reparando su maquinaria pesada sin cobrarle más de lo justo. «Estoy en problemas, Chuy, problemas de los grandes», dijo Raúl por un teléfono público. Chuy no hizo preguntas. Su lealtad era tan sólida como los bloques de motor apilados en su patio. «Vente para acá, por la entrada de atrás, nadie te verá». El yonque de Chuy se convirtió en su santuario y su prisión. Un laberinto de coches destrozados, apilados unos sobre otros como monumentos a la velocidad y al fracaso, que ofrecía un sinfín de escondites. Chuy les dio refugio en el remolque de un viejo tráiler, oculto detrás de una montaña de chatarra. Y les dio su arma más valiosa, un auto fantasma. Era un Nissan Tsuru, el coche más común y anónimo de México, pero este era especial. Chuy lo había construido con piezas de docenas de otros vehículos. El motor de un coche robado en Sonora, el chasis de uno chocado en Mexicali, puertas de diferentes colores. No tenía número de serie, no existía en ningún registro. Era el vehículo perfecto para desaparecer. Mientras se escondían, Elena continuaba su campaña de desinformación, llamando a sus parientes desde teléfonos públicos, llorando falsamente sobre cómo Raúl la había abandonado y se había ido con otra mujer a Veracruz. Cada mentira era un ladrillo más en el muro que intentaban construir entre ellos y sus perseguidores. La astucia de Raúl y la lealtad de sus aliados enfurecieron a El Martillo. El mecánico, un simple engrasador de tornillos, lo estaba haciendo quedar como un idiota. La señal del rastreador
los había llevado a un viaje inútil hacia el sur, y los rumores contradictorios sobre el paradero de Raúl solo añadían a la confusión y a su creciente humillación. Decidió que era hora de cambiar de táctica, de aplicar una presión tan insoportable que el propio Raúl se entregaría. No fue tras Elena o Sofía. Eso era demasiado predecible y podía atraer la atención no deseada de las autoridades. En su lugar, desató el terror sobre la única comunidad que Raúl conocía, los mecánicos de Tijuana. La noticia comenzó a correr como aceite derramado por los talleres de la ciudad. Un conocido especialista en frenos había sido secuestrado de su negocio a plena luz del día. Un joven que trabajaba en un taller de carrocería fue encontrado en un callejón, con las manos rotas. No pedían rescate. Solo hacían una pregunta antes de empezar la tortura. ¿Dónde está Raúl Morales? El mensaje era claro y aterrador. La comunidad que una vez había respetado a Raúl ahora lo veía como una maldición, como la causa de su sufrimiento. Se convirtió en un paria, su nombre susurrado con miedo y resentimiento. Escondido en el yunque, Raúl escuchaba las noticias en una vieja radio, y cada informe era una puñalada en su conciencia. El peso de la sangre inocente era ahora parte de su carga, una presión psicológica diseñada para quebrarlo, y estaba funcionando. Si la tensión de esta cacería te tiene al borde del asiento, imagínate lo que viene ahora. No te quedes con la duda. Haz clic en el botón de suscribir, activa la campanita y déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas crónicas que demuestran que a veces los héroes más grandes se esconden detrás de las manos más manchadas de grasa. El sonido de la lluvia, comenzando a golpear el techo de metal del remolque, fue como el primer disparo de una batalla inminente. Para Raúl, la tormenta no era un mal presagio, era una oportunidad. La lluvia borraría las huellas, el viento ahogaría los sonidos y la oscuridad, salpicada de relámpagos, sería su aliada. Sabía que no podía seguir huyendo. La tortura de sus colegas había sido el punto de quiebre. Tenía que terminarlo de una forma u otra. Miró a Chuy, cuyo rostro arrugado estaba tenso por la preocupación. «Van a venir aquí, viejo. Es el único lugar que me queda». Chuy simplemente asintió, sus ojos oscuros llenos de una lealtad sombría. «Entonces aquí los esperamos». No era una rendición, era la preparación para la confrontación final. Raúl ya no era una presa que huía. Se estaba convirtiendo en un cazador que preparaba su trampa. El yunque, su refugio, se transformaría en su arma. Nadie conocía ese laberinto de metal y óxido como él y Chuy. Durante las siguientes horas, mientras la tormenta arreciaba, Raúl trabajó con una intensidad febril, su miedo transmutado en una genialidad mecánica y letal. Su oficio, el conocimiento acumulado durante 30 años de desarmar y rearmar máquinas, se convirtió en su arsenal. No tenía armas de fuego, pero tenía cables, baterías, gasolina y un conocimiento íntimo de la física y la electricidad. Conectó los cables de varias baterías de coche en serie, creando un sistema capaz de generar arcos eléctricos mortales. Colocó los extremos pelados de los cables en charcos de agua estratégicos, convirtiendo el suelo en un campo minado eléctrico que podía activar a distancia. Su obra maestra fue el guindaste electromagnético, la bestia que reinaba sobre el centro del yunque. Raúl pasó una hora en la cabina de control, puenteando cables, modificando los controles para poder activarlo de forma remota con el transmisor de un coche de juguete. Dejó el imán gigante suspendido en el aire, directamente sobre una pila de coches a punto de ser aplastados, una espada de Damocles de varias toneladas esperando la señal para caer. Joy, por su parte, usó su conocimiento del terreno para crear callejones sin salida, moviendo pilas de chatarra con su montacargas para canalizar a los intrusos hacia las zonas que Raúl había preparado. No hablaron mucho. El entendimiento entre los dos hombres era profundo, forjado en años de respeto mutuo. Estaban convirtiendo un cementerio de coches en una tumba para sus cazadores. La llegada del cártel fue exactamente como Raúl había imaginado. 2 camionetas pick-up, con los faros apagados, se deslizaron por la entrada trasera como tiburones en la noche lluviosa. El martillo venía en persona esta vez.
Su ego herido no le permitiría delegar la captura final. Descendieron 6 hombres, incluido él, moviéndose con disciplina militar, con rifles de asalto en ristre. La información de un mecánico aterrorizado los había llevado finalmente al yunque. Esperaban encontrar a un hombre asustado y acorralado. No esperaban encontrar un campo de batalla diseñado por su presa. El martillo hizo una seña y sus hombres se separaron, comenzando a peinar el laberinto de metal bajo la lluvia torrencial. La primera baja fue por el sonido. Raúl había conectado el claxon de un viejo camión a un sensor de movimiento. Cuando el primer sicario pasó por un estrecho pasillo, una bocina ensordecedora estalló justo a su lado. El hombre gritó desorientado y al dar un paso atrás pisó uno de los charcos electrificados de Raúl. Un destello azul, un grito ahogado y cayó, convulsionando, fuera de combate. El pánico se apoderó del resto del grupo. El martillo gritó órdenes, pero el sonido de la lluvia y el eco del metal ahogaban sus palabras. Estaban en un territorio ajeno y hostil. Estaban siendo cazados. Raúl, observando desde lo alto de una pila de coches, se movía en la oscuridad, un fantasma de grasa y venganza. Otro sicario, tratando de flanquear la posición, fue víctima de una trampa más simple. Chuy había rociado una pila de neumáticos viejos con gasolina. Cuando el hombre se acercó, Raúl lanzó una batería de coche modificada que, al golpear el suelo, generó una chispa. El muro de fuego que se levantó momentáneamente iluminó el yunque, aislando al sicario y creando más caos y confusión. El martillo, furioso y dándose cuenta de que estaba en una trampa, vio una figura moverse y abrió fuego. Las balas rebotaron en los bloques de motor, creando una lluvia de chispas y ricochets. Se reagrupó con sus hombres restantes y avanzaron con más cautela, usando la luz de sus linternas para barrer la oscuridad. El enfrentamiento final tuvo lugar en el claro, directamente bajo el guindaste electromagnético. Raúl se dejó ver deliberadamente, una figura solitaria parada bajo la lluvia, atrayéndolos. «Se acabó, Morales», rugió el martillo, apuntándole con su rifle. «Vas a pagar por tu falta de respeto». Raúl lo miró, no con miedo, sino con una calma gélida. «Yo solo quería salvar a mi hija», dijo, su voz casi un susurro en la tormenta, mientras el martillo y sus 2 hombres restantes avanzaban hacia él. Con sonrisas crueles en sus rostros, Raúl apretó el botón del control remoto en su bolsillo. Hubo un gemido metálico desde arriba y luego un silbido. El gigantesco electroimán se desactivó. La pila de coches que sostenía, una masa de 3 toneladas de acero prensado, se desplomó con un estruendo atronador, cayendo justo donde los sicarios habían estado segundos antes de saltar hacia atrás por puro instinto. La onda expansiva los derribó. El martillo, aturdido, se levantó y se encontró cara a cara con Raúl. Pero el mecánico no sostenía un arma, sino una pesada llave de impacto. En un movimiento rápido, golpeó la mano del jefe del cártel, rompiéndole la muñeca y haciendo que soltara el rifle. Antes de que el martillo pudiera reaccionar, Raúl lo había inmovilizado. Con una calma aterradora, lo arrastró y lo ató a la columna de la prensa hidráulica usando cadenas y candados industriales. Sus hombres, heridos y desorientados, fueron rápidamente reducidos por Chuy, que apareció de las sombras como un viejo oso guardián. La batalla había terminado, no con un baño de sangre, sino con la victoria de la inteligencia sobre la fuerza bruta. Raúl no se regodeó en su victoria. Caminó hacia el auto fantasma donde Elena y Sofía esperaban, rezando. De la fortuna del cártel, dejó la mayor parte del dinero en una bolsa impermeable, visible cerca del atado e indefenso martillo. Un mensaje claro: no se trataba del dinero. Se quedó solo con lo estrictamente necesario para la cirugía y para empezar de nuevo. Miró a Chuy por última vez. «Gracias, mi amigo». El viejo chatarrero simplemente le dio una palmada en el hombro. «Vete con Dios, Raúl». Mientras la tormenta comenzaba a amainar, la familia Morales desapareció en la noche a bordo del Tsuru que no existía, tomando una ruta de escape que Chuy había preparado a través de caminos de tierra y brechas en la valla fronteriza. Raúl Morales, el mecánico, había muerto esa noche en el yunque. Años más tarde, en una tranquila ciudad del medio oeste americano,
Una adolescente con una visión perfecta leía un libro a su padre. El hombre, ahora con un nombre diferente y canas en el pelo, trabajaba en un taller local, ganando un sueldo mínimo. Era anónimo, verdaderamente invisible, y vivía con la paranoia constante de una sombra en la puerta. Pero cada vez que veía los ojos claros y sanos de su hija, sabía que el precio que pagó, la pérdida de su nombre, su hogar y su vida, había valido la pena. En Tijuana, la leyenda creció en el fértil suelo de los talleres mecánicos. La historia del hombre que le robó al CGANG y usó su propio oficio para derrotarlos se contaba en voz baja entre el ruido de los motores. La llamaron La fuga del millón de tornillos, un cuento de advertencia sobre la audacia, pero también para unos pocos que conocían la verdad, una inspiradora saga sobre hasta dónde puede llegar un padre para salvar a su hija.